Bueno, vamos a continuar con la clase 8, macroeconomía 3. Básicamente lo que vamos a hacer en esta sesión son ejercicios de estática comparativa, ¿sí? Con el modelo ISLM y con la metodología que ya se revisó en la sesión anterior. Entonces vamos a iniciar con este ejemplo. Básicamente lo que vamos a revisar son algunos ejemplos, algunos ejercicios. Eh, Vamos a considerar los datos del ejemplo que estuvimos trabajando en la sesión anterior. De todos modos se ponen aquí, ¿sí? Los ponemos aquí y se obtienen la curva ISRM, ¿sí? Ustedes pueden verificar si quieren este resultado, ¿no? Que estas sean las ecuaciones IS y la ecuación de la regla monetaria, ¿no? Cuando se resolvió este sistema, pues nos quedó un valor de la actividad económica igual a 1000 y una tasa de interés igual a 3.5, ¿sí? Y después utilizamos este sistema, ¿no? Dijimos, vamos a colocar los deltas de frente a cada una de las variables, ¿sí? Y de esta manera, pues nos queda un sistema que nos puede ayudar a resolver problemas eh, de diferencias, ¿no? Es decir, cuál es la variación de una variable cuando otra se modifica. Bueno, en este caso se nos pide, dice, se desea incrementar la actividad económica en 50 unidades. Eso es lo que se pretende como política, ¿verdad? Como política económica. Se pretende una actividad de 50 unidades sin modificar la tasa de interés, ¿no? Entonces nos preguntan, ¿cuál debe ser la combinación de políticas? Y entonces ustedes deben tener en mente el esquema ISRM y pensar, ¿no? En esta situación en que se puede incrementar o se desea incrementar la tasa de la actividad económica en 50 unidades, pero mantener constante la tasa de interés, ¿sí? Entonces vamos a averiguar cuál es la combinación de políticas. Vamos a considerar nuestro sistema, este sistema, que lo tenemos en variaciones, ¿sí? Este sistema lo tenemos en variaciones, vamos a considerar este sistema y vamos a ir sustituyendo, digamos, las condiciones que nos están dando en el enunciado, ¿no? Dice, el problema indica que delta y es 50, porque es lo que queremos. Entonces aquí vamos a poner 50, donde esté delta y, va a ser 50 y aquí también va a ser 50, ¿sí? Y delta R va a ser 0, ¿sí? Entonces aquí donde esté delta R vamos a poner 0 y aquí vamos a poner 0. Bueno, aquí hago justamente una observación, ¿sí? Donde a diferencia de los ejemplos de la sesión anterior, lo que nos interesaba saber era cuál era el cambio, ¿no? En G, o sea, el cambio en política fiscal o cambio en política monetaria para alcanzar ciertos niveles, ¿no? De actividad o de tasa de interés, ¿no? Entonces, notemos que la diferencia de los ejemplos de la sesión anterior, donde se pretendía saber el efecto de la actividad económica o el efecto de la tasa de interés ante cambios de las políticas, ¿no? Ahora sabemos los cambios de los niveles de actividad económica en la tasa de interés, ¿no? Es decir, ahora yo sé que la actividad económica deseamos que se incremente en 50 unidades sin que se modifique la tasa de interés. Y lo que se desea saber es el tipo de políticas que se deben aplicar. Entonces, en la sesión anterior estábamos viendo o analizamos el efecto que las políticas tienen sobre la actividad económica y la tasa de interés. Y lo que vamos a hacer ahora es un poco eh, qué políticas se deben aplicar si es que queremos alcanzar ciertos resultados en la actividad económica o en la tasa de interés, ¿sí? Entonces, bueno, el problema, como les decía, señala que delta y debe ser 50, entonces donde esté delta y ponemos 50, y delta r debe ser igual a 0, donde esté delta r ponemos 0, ¿sí? Aquí está la sustitución, aquí simplemente reescribí el sistema, aquí está la sustitución, ¿sí? Y vean ustedes, 0.36 por 50 me da 18, a ver, hay que verificar eso, y eso es igual a delta g, ¿sí? Aquí está. Y por otro lado tengo menos 0.001 por 50 me da menos 0.05 y es igual a menos, este valor A es 1.5, diferencia de la inflación objetivo. Entonces,
Pues de la ecuación de la primera, de esta, pues simplemente me está diciendo que para que la actividad económica se incremente en 50 unidades sin que se modifique en la tasa de interés, lo que necesitamos es que el gasto de gobierno se incremente en 50 unidades, perdón, en 18 unidades. ¿Sí? Y aquí ven ustedes que la variación en la inflación objetivo pues es 0.05 negativo entre 1.5 negativo, lo que nos va a dar 0.033 aproximadamente positivo, ¿no? Entonces, para lograr este resultado de incrementar la actividad económica en 50 unidades sin que se mueva la tasa de interés, pues la combinación de políticas adecuada es una variación del gasto de gobierno en 18 unidades y una variación positiva, ¿no?, en el objetivo de inflación. ¿Sí? Entonces debe ser una política fiscal expansiva, ¿sí?, junto con una política expansiva, ¿sí?, está incrementándose la inflación, ¿sí? El Banco Central está siendo un poco más permisivo con la inflación. Y aquí ponemos el esquema, ¿no? Aquí ponemos justamente el esquema. Partiendo de la situación de equilibrio, que era esta, ¿no? Aquí lo mencionamos en esta diapositiva 3, ¿no? Aquí lo mencionamos. Justamente A es el equilibrio. Y luego el desplazamiento de la IS, que va de IS0 a IS1, pues es la política fiscal expansiva de 18 unidades, ¿sí? Una variación, un incremento en el gasto de gobierno de 18 unidades y un incremento en el objetivo de inflación, ¿no? Y eso se representa con una política monetaria expansiva que va de RM sub 0 a RM sub 1, ¿no? De esta manera, la economía alcanza un valor de actividad económica de 1050 y la tasa de interés permanece en 3.5, ¿sí? Ok, consideremos los siguientes datos para una economía cerrada, ¿sí? Vamos a un segundo ejemplo. Eh, Nos piden hallar las ecuaciones ISRM en el inciso A. Un segundo inciso, inciso B, hallar los valores de equilibrio de la actividad económica y de la tasa de interés. Inciso C, ¿cuál será la variación en el nivel de actividad económica y tasa de interés si el gasto de gobierno se incrementa en 100 unidades? ¿Sí? Eso es lo que nos están eh, solicitando. Entonces, nos dan los siguientes datos, nos dan la función consumo, inversión, gasto de gobierno, nos dan impuestos proporcionales, la tasa de interés de referencia, la inflación observada, la inflación objetivo y los parámetros de preferencias del Banco Central. ¿Sí? A igual a 1.5 y B igual a 0.003. Bueno, pues vamos a iniciar por construir la curva IS, ¿sí? Recordemos que la IS representa el equilibrio en el mercado de bienes, nos dice todas las combinaciones de tasa de interés y actividad económica que equilibran el mercado de bienes. Entonces, pues lo planteamos de esta manera. Y sería la producción, la oferta, el ingreso y consumo, inversión y gasto de gobierno, pues son los componentes de la demanda, ¿sí? Bueno, aquí pues ya sustituimos nuestra función consumo, 32 más 0.8 y multiplicado y menos 0.2y. El único impuesto es impuesto proporcional, no hay otro tipo de impuestos. Luego está la función inversión, 126.75 menos 5R, después el gasto de gobierno, ¿sí? Y de esta expresión podemos llegar a esta que estoy señalando y ustedes pueden ir verificando las operaciones, ¿sí? Vayan verificando aquí las operaciones. Y escribimos finalmente a la IS de esta forma, ¿sí? De esta forma. Acuérdense que esta forma pues, es la adecuada para poder solucionar el sistema de ecuaciones. Y como no nos piden ni la pendiente, ni el intercepto, ni el multiplicador, pues podemos presentar la IS de esta manera y es válido.
Ok, y además nos va a servir para resolver el sistema. Por otro lado, vamos a obtener la ecuación RM, aquí está la ecuación de la regla monetaria, ¿sí? Y aquí pues simplemente vamos a ir sustituyendo, ¿no? El valor de la tasa de interés de referencia, los parámetros y la inflación observada y objetivo. Bueno, y hacemos esas sustituciones. Podemos expresarlo de esta manera o podemos expresarlo de esta otra, que también nos va a servir para solucionar el sistema de ecuaciones. Bueno, ya está, ¿no? Inciso A, hallar las ecuaciones de ISRM. Aquí está. Esta es la IS y esta es la regla monetaria. ¿De acuerdo? Bueno, ahora en el inciso B, pues nos piden hallar los valores de equilibrio. Pues hay que resolver el sistema, ¿sí? Planteamos el sistema de ecuaciones. Acuérdense del orden, es importante, ¿no? Planteamos primero la IS, ¿sí? Y colocamos primero la actividad económica y después a la tasa de interés, ¿sí? Igual a la constante. Y luego en el renglón de abajo ponemos la regla monetaria, colocando igualmente primero a Y, luego a R igual a la constante, ¿no? Resolvemos el sistema de ecuaciones, recuerden cómo resolvemos para Y con el método de Kramer. Cada quien lo puede resolver como guste, deberíamos llegar al mismo resultado. Yo pues les propongo esta forma, ¿no? Ya sabemos, nos queda 458,75 por 1 menos 1,75 por 5 y abajo me queda 0,36 por 1 menos, con el menos de aquí me da más, ¿no? 5 por 0,003. Pueden comprobar estas operaciones y verificar que el producto efectivamente sea de 1200. Bueno, aquí vuelvo a escribir el sistema, simplemente que ahora vamos a solucionar para R. Acuérdense que para solucionamos para R, quitamos los coeficientes de R y ponemos las constantes. Es lo que hicimos aquí abajo, hacemos la operación de los determinantes y ustedes pueden verificar que efectivamente el resultado da 5,36, ¿sí? Es multiplicando 0,36 por 1,75 menos, y por el menos que tiene este 0,03 me da más, ¿sí? Y da 0,03, 458,75 y verificar este resultado, ¿no? Y lo mismo aquí abajo, ¿de acuerdo? Ok, en el inciso C, bueno, y la tasa de interés pues queda 5,36. Inciso C, nos preguntan cuál será la variación en el nivel de actividad económica y tasa de interés si el gasto de gobierno se incrementa en 100 unidades. Bueno, lo que tenemos que hacer es plantear este mismo sistema que nos ayudó a resolver el sistema en niveles, ¿sí? Eh, nos puede ayudar para resolver estos problemas en diferencias. Ven ustedes, como ya les había comentado, es el mismo sistema, simplemente que delante de cada variable vamos a poner un delta, ¿de acuerdo? Y pues planteamos, aquí lo reescribo, y aquí simplemente, bueno, pues lo que quiero saber es cómo cambia Y cómo cambia R, entonces por eso las dejo así tal cual. Ante una variación de G. Entonces la variación de G es de 100, la variación en la inflación objetivo pues no cambia, es cero, ¿no? Estamos aplicando la cláusula ceteris paribus, ¿sí? Es cero. Y pues resolvemos el sistema, ¿no? Y de alguna manera pues nos queda un sistema incluso más simple porque pues aquí nos va a quedar este cerito, ¿no? Este cero. Entonces, bueno, resolvemos igual, es la misma metodología. eh, la regla de Kramer, ¿sí? Utilizamos los determinantes y se puede verificar que si el gobierno incrementa su gasto en 100 unidades, ¿sí? La actividad económica va a tener un incremento de 266,66, ¿sí? Positivo, ¿no? Entonces es evidente, si hay un incremento del gasto del gobierno, incrementa la demanda y a mayor demanda se genera una mayor producción, ¿sí? Un mayor incremento de la actividad económica. Entonces, el gobierno, pasamos de 1200
más, ¿no? Más 266.6 a un valor de 1466.6. Ahora resolvemos para delta R, ¿no? Queremos saber cuánto cambia la tasa de interés. Nuevamente hacemos los determinantes. Aquí me va a quedar 0.36 por 0 es 0. Menos, por el menos de aquí me da más, ¿sí? Y aquí lo mismo, ¿no? Menos, por el menos de aquí me da más. Pueden verificar que estos determinantes efectivamente tengan estos valores de 0.3 y 0.375. Bueno, este sí, ¿no? Porque es el mismo que tenemos aquí arriba. Y esto debe dar 0.8, ¿sí? Nuestra tasa de interés nos había dado de, aquí está, 5.36, ¿sí? 5.36 y ahora nos da un valor positivo, entonces hay que sumar 5.36 más 0.8 y nos da 6.16. Ujú. Ok. Entonces, bueno, este es un ejemplo, digamos, típico, ¿no? Donde se pide ya la ecuación IS, la RM, sus valores de equilibrios y alguna variación ante, sí, cómo cambian los resultados de equilibrio si se modifica la política fiscal o la política monetaria. Bueno, y aquí simplemente lo estamos graficando, ¿no? De IS sub 0 a IS sub 1 es el incremento en el gasto de gobierno, fue de 100 unidades, ¿sí? 100 unidades, correcto, ¿sí? Y pues lo que tenemos es que la actividad económica pasó de 1200 a 1466, si la variación fue de 266.6, la tasa de interés pasó de 5.36 a 6.16, una variación de 0.8, ¿sí? Ok, conocemos los datos iniciales del ejemplo anterior, es decir, estos valores, ¿sí? Sin considerar el cambio en el gasto de gobierno, sin considerar el cambio del gasto de gobierno. Es decir, con los datos originales, ¿sí? Considerando los datos iniciales del ejemplo anterior, así como sus niveles de equilibrio, punto A del gráfico anterior. Entonces vamos a partir de este equilibrio, ¿no? Los datos y ya resolvimos y llegamos en el punto A. Ok, entonces, qué se nos pide? Suponga que se desea subir la tasa de interés, se desea subir la tasa de interés en 1%, pero manteniendo constante el nivel de actividad económica, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de políticas es recomendable aplicar y en qué magnitud? Bueno, el tipo de políticas incluso se puede analizar desde aquí, ¿no? Desde esta gráfica, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que se desea incrementar la tasa de interés sin que se mueva la actividad económica, ¿no? Entonces vamos a pasar de un punto a un punto, digamos, arriba de A, ¿no? Ahí donde está el puntero láser. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso se puede lograr con una política monetaria contractiva, ¿sí? O una fiscal expansiva, ¿no? Una combinación de estas dos. Ustedes pueden ver que si queremos colocar a la economía, repito, si queremos colocar a la economía en un punto como en el que está aquí en el puntero láser, ¿sí? Es decir, un punto arriba de A, donde tengamos una mayor tasa de interés, pero el mismo nivel de actividad económica, la combinación, ¿no? de política debe ser una política monetaria contractiva y una fiscal expansiva, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esta RM se movería hacia la izquierda, hacia acá, y la fiscal se movería hacia la derecha, ¿no? Pero ahora tenemos que averiguar en qué magnitud, ¿no? Dice, ¿qué tipo de políticas? Eso igual ya lo podríamos argumentar, pero lo que se nos pide también son las magnitudes, ¿no? Entonces, bueno, tomamos nuestro sistema de ecuaciones, que estos parámetros pues obviamente son resultado de los valores particulares que nos están dando en el ejemplo, y pues nos están diciendo que delta Y
esa debe permanecer constante. O sea, entonces, como lleva a permanecer constante, va a permanecer constante, delta Y es igual a cero, ¿sí? Y delta R, aquí dice, va a ser uno, ¿sí? Se va a modificar en uno. Pues simplemente esto me está diciendo que delta G es igual a 5. Aquí está, miren, delta G es igual a 5. Y la variación, a ver aquí fíjense, la variación del objetivo de inflación, pues es 1 entre 1,5, ¿sí? Negativo, ¿sí? Entonces ahí está, el signo me está diciendo si es una política contractiva o expansiva. Ujú. En este caso, la política monetaria es contractiva, como lo habíamos predicho, ¿no? Con este esquema. Aquí está el signo menos. Y la fiscal es expansiva, tiene signo más, ¿sí? Entonces se recomienda una política fiscal expansiva con un incremento en el gasto de 5 unidades, mientras que una política monetaria, mientras que la política monetaria debe ser contractiva, debe disminuir, debe disminuir el objetivo de inflación en 0,66%, ¿sí? Entonces, como, bueno, ya hemos revisado este tipo de ejercicios, incluso desde la sesión anterior, y este tipo de problemas, ¿no? Eh, Vean ustedes, pues que se simplifica bastante, ¿no? Ya no tengo que plantearme nuevamente todo el sistema. Si yo planteo el sistema en diferencias, ¿no? Y hago las sustituciones adecuadas, pues me quedan cosas muy, muy simples, ¿no? Como simplemente un despeje, ¿no? O como en el ejemplo, aquí en el ejemplo uno, ¿no? Donde me quedó efectivamente igual una sustitución directa que es delta G igual a 18 y pues un despeje muy simple, ¿no? Entonces ven ustedes que pues sirve, ¿no? Esta forma de plantear el sistema en diferencias para que si nos solicitan o de repente nos cambian un dato, ¿no? En los datos originales, pues ya no tengo que resolver a crear otra vez la IS, ¿no? La función consumo, etcétera, etcétera. Ya simplemente tengo el sistema, lo planteo en diferencias y hago las sustituciones adecuadas. Y entonces así puedo resolver qué tipo de políticas se deben aplicar y en qué magnitudes. ¿Sí? Bueno, eh, queda una sesión, la sesión 9, para cerrar la parte de demanda, y lo que vamos a hacer en esa sesión 9 es obtener justamente la curva, la ecuación de demanda agregada. Entonces, esta sesión es hasta aquí.